por si alguno quiere contactarse ya para alguna consulta o lo que fuese. Mi correo es info@mksolution.net por cualquier cosa. Un poco el desarrollo, cómo vamos a ver la agenda de esta presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción, como les comenté, para contextualizar cómo están los ataques hoy en día. Vamos a definir o vamos a mencionar qué es lo que es un ataque, qué tipo de ataques tenemos, cómo podemos protegernos, cómo podemos detectar ese ataque. Puntualmente les voy a comentar sobre una herramienta que se llama Farnetmon, que es una sonda que me permite detectar los ataques. Luego vamos a ver cómo lo vamos a integrar con BGP, cómo vamos a trabajar con comunidad de Black Hole, y después les voy a comentar un par de herramientitas que tenemos para chequear si en nuestra red tenemos algún equipo que pueda ser vulnerado o que nos puedan atacar o utilizar nuestra red para hacer ataques hacia afuera. Un poco se ve un poco difuminado ahí, pero un poco para contextualizar cómo estamos. Fíjense, estas estadísticas las saqué de los reportes de NetScout y de Cloudflare del primer trimestre de este año. Fíjense que a nivel mundial los ataques de capa 3 y capa 4 aumentaron un 97% con respecto al año pasado. Y puntualmente para Latinoamérica aumentó un 125% con respecto al año pasado. O sea que probabilísticamente en algún momento podemos llegar a tener algún tipo de ataque. La idea acá es que sepamos cómo podemos detectarlo y cómo podemos protegernos. Chequen también los vectores, el tipo de vector que se utilizan para los ataques. Esto es un resumen del listado. Fíjense que como top 1 tenemos el chargen, luego tenemos el LDAP, la parte de DNS y así otros más. Estos ataques, si se fijan, casi la mayoría son de amplificado. Si ustedes pueden ver acá en esta tabla, puse una pequeña tablita de el factor de amplificación que tienen algunos protocolos. Chequen, por ejemplo, el caso del DNS. Tiene un factor de amplificación de 2854. O sea, por cada mega de ataque DNS, utilizando algún tipo de amplificación, me lo va a multiplicar por 28. No solo eso, sino chequen el de chargen, que lo tenemos por acá. Chargen tiene un factor de amplificación de 358. O sea, por cada mega que hay, se va a amplificar 358 veces. Ni hablar de lo que es el NTP, que tiene un factor de amplificación de casi 500. Y chequen el de memcache, empieza de 10.000 a 50.000. Es importante tener en cuenta, pues si llego a tener algo, por ejemplo, en el de memcache, un servidor en mi red que no esté parchado, que esté expuesto y que esté accesible a través de internet, me van a poder utilizarme a mí como reflector para hacer ataque, y el número de amplificación es importante. Fíjense, de 1 por cada mega se multiplica por 10.000. Por otro lado, también fíjense, estas estadísticas son para el caso de Latinoamérica. El máximo throughput fue de 64 millones de paquetes por segundo, y a nivel de ancho de banda hubieron ataques por 737 gigabits por segundo, y el promedio de los ataques fueron de 40 minutos, para que tengamos una idea del tiempo de los ataques. Normalmente, en el caso de experiencia, últimamente los ataques no superan los 5 minutos, son ataques cortos pero repetitivos. Dicho este contexto, vamos a definir qué es lo que es un ataque. Fíjense, un ataque de negación de servicio distribuido es cuando un grupo de personas o de botnet atacan a un servidor, a un host, desde muchos puntos a la vez, intentando consumir sus recursos, ya sea ancho de banda, ya sea el CPU o lo que fuese. Por ejemplo, en el caso de un ataque volumétrico, lo que yo voy a tener es mucho tráfico y me va a terminar saturando mi WAN. Por ejemplo, yo puedo tener un giga de tip, por dar un valor, y me van a venir ataques por 10 gigas. Claramente se me va a saturar la WAN, mi troncal, no voy a poder hacer nada.
Y en el caso del ataque que me van a trabajar con el tema del CPU, me van a elevar el CPU del equipo, va a quedar el equipo, el servidor, router, lo que fuese, y me lo va a dejar inhibido. Entonces, para que tengamos en cuenta que más adelante lo vamos a ver, cuáles son las categorías de los ataques. ¿Qué tipos de ataques hay? Está el ataque de negación de servicio, después está el ataque de negación de servicio distribuido, que ya se trabajan de varios puntos contra un lugar en particular, y el más peligroso, por llamarlo de una manera, es el ataque de servicio distribuido reflectivo. ¿Qué sucede con esto? Fíjense acá, tenemos una botnet que va a generar ataques contra un lugar, pero me van a utilizar equipos que hacen reflexiones, como que lo vimos recién. Entonces me van a generar un mega de ataque que se va a multiplicar por 300 contra un lugar y ya sabemos que me va a generar un desastre. Para que tengamos en cuenta que este tipo de ataque es el más peligroso, digamos. ¿Cuáles son las categorías de un ataque de negación de servicio? Bueno, tenemos el volumétrico, que como le comenté, lo que va a intentar es saturarme mi troncal. Normalmente es un ataque flooding en capa 3, 4 o 7. Para la parte de los ataques de capa 3 y capa 4, normalmente es tráfico UDP espufiado, algo que más adelante voy a mencionar, pero para tener en cuenta que se pueda generar tráfico espufiado, puede ser que no tenga implementado BCP38, por ejemplo, entonces mi red va a permitir que me espufeen red, me generen IP aleatorios y puedan generar ese tráfico. Puede ser tipo asimétrico, cuando es tráfico unilateral, normalmente UDP, puede ser computacional, como les comenté recién, que la idea va a ser que me eleve el CPU o la memoria, que el equipo se reinicie, por ejemplo. Normalmente es de capa 7, y después el basado en vulnerabilidades, que me van a explotar alguna vulnerabilidad, como les comenté, de memcache. Puedo tener un servidor memcache que no está parchado, lo que fuese, se aprovechan de esa vulnerabilidad y generan los ataques. ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos? Bueno, podemos utilizar, yo acá voy a mencionar dos, o voy a desarrollar dos temas, que es trabajar con Black Hole o con Screwing Center. Hay otras más, sí, como por ejemplo FlowSpec y demás, pero puntualmente me voy a centrar en estas dos que son las más fáciles de implementar. Con respecto a Black Hole, esta técnica lo que me va a permitir, chequen acá, lo que voy a tratar de hacer es detectar el IP que está siendo atacado. Y acá quiero hacer una aclaración. Fíjense que dice, voy a detectar el IP que está siendo atacado, el destino del ataque, no el origen, porque como comenté, el origen es espufiado, son miles de direcciones IP, es imposible poder trabajar con eso. Sí, yo puedo tener o detectar el IP de mi equipo que está siendo atacado. Una vez que yo detecto el IP, que puede ser una máscara de 32 bits o de 128, depende si hay IPv4 o IPv6, lo voy a publicar a través de una comunidad. Esa comunidad se la voy a publicar a mi proveedor, a mi carrier, a través de BGP, y lo que va a hacer mi carrier es, a ese IP le va a agregar una ruta nula para descartarme el tráfico. Esto sería lo ideal, que mi carrier soporte con una comunidad Black Hole para yo poder parar el ataque aguas arriba, porque tengamos en cuenta que si yo detecto el ataque y lo pongo en Black Hole en mi router de borde, la WAN se me va a seguir saturando, me van a seguir entrando los 50 gigas de tráfico de ataque. ¿Cuál es la idea acá? Pararlos un salto antes. En este caso, necesitaría tener un proveedor que me soporte Black Hole. Es un tema este punto, porque no todos los carriers lo soportan. Tenemos algunos que lo soportan y lo dan gratuito, otros que te lo soportan y te lo cobran, y después tenemos otros que directamente ni lo tienen implementado, que ahí es donde tenemos un grave problema. No vamos a dar nombres propios, pero todos sabemos que hay proveedores que no lo soportan, y si vos tenés ese carrier, te entra un ataque por ahí, no tenés muchas cosas para hacer, ¿sí? Porque el ataque te va a seguir entrando. ¿Qué ventaja tiene la técnica de Black Hole? Que yo voy a poder detener el tráfico
antes de que llegue a mi router de borde, para que no se me sature mi troncal. ¿Qué desventaja tiene Black Hole? Primero, que voy a dejar sin internet al cliente que voy a estar mandando a Black Hole. Pero es el mal menor, porque yo prefiero dejar un cliente fuera y no que quede toda mi red fuera o que todos los clientes se queden sin acceso a internet. ¿Sí? Un punto a tener en cuenta. Es el mal menor. ¿Qué otra desventaja tiene Black Hole? Que voy a requerir que mi carrier soporte Black Hole, lo que comenté recién, no todos lo soportan, o el que lo soporta te lo puede cobrar. Lo ideal es que de alguna manera lo soporte. Y la otra contra que tiene es que requiere una sonda para poder automatizar este proceso, la detección y el bloqueo, porque sería inviable hacerlo a mano. Imagínense, yo detecto un ataque, llamo por teléfono a mi carrier, me están atacando este IP, que el carrier a mano ingrese la ruta, que me mande a Black Hole el tráfico, y que después cuando pare el ataque le tenga que llamar de nuevo a mi proveedor diciéndole liberame ese IP. Sería inviable hacerlo a mano. Lo ideal es tener algo que lo haga automático. Para el caso este, yo más adelante les voy a comentar una sonda que hay, que se llama FastNetMon, que tiene costo-beneficio bastante bueno, tiene una versión gratuita y una versión paga, pero el costo-beneficio que tiene bastante bueno, que me va a permitir detectar el ataque y mandarlo a Black Hole con la comunidad. ¿Qué sucede si mi proveedor, mi carrier no soporta Black Hole? Puedo utilizar UTRS. UTRS es un servicio gratuito de Cymru, que es una gran comunidad Black Hole. Dentro de esta comunidad hay cientos de proveedores de internet, proveedores de contenido, servidores de hosting, de housing, etcétera, que están en esa comunidad. ¿Cuál va a ser la idea? Que cuando yo detecte un ataque, voy a publicar el IP que está siendo atacado a esa comunidad y todos los miembros de esa comunidad van a agregar, o se supone que deberían agregar, esa ruta a Black Hole para tratar de evitar para pararlo en origen, ¿sí? Al ataque. Esta comunidad, como les comenté, es gratuita, cualquiera la puede utilizar, solamente necesitamos tener el sistema autónomo y los recursos propios, ¿no? Al menos nuestras direcciones IP y el sistema autónomo, inscribirnos, se llena un formulario en UTRS, a los días se contactan, te dan los datos para levantar un PIR BGP y ahí empezás a trabajar. El otro método que tenemos para parar un ataque es un Scrubbing Center. Este Scrubbing Center trabaja de la siguiente manera. El Scrubbing es como un lugar donde se va a realizar la limpieza del tráfico, para decirlo con palabras simples. Yo lo que voy a hacer es el siguiente escenario. Cuando yo esté recibiendo un ataque, voy a despublicar la red /24 que está siendo atacada de mi carrier. La despublico de mi carrier y la publico vía el Scrubbing Center. ¿Qué va a suceder con el tráfico a nivel mundial? Se va a redirigir al Scrubbing Center, el Scrubbing Center me lo va a limpiar y me va a redireccionar ese tráfico hacia mí a través de una VPN, por ejemplo. Normalmente es un GRI o un túnel IP-IP y me va a mandar todo el tráfico limpiado. Este método está buenísimo, pero tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Primero, como ventajas principales, yo voy a poder parar ataques de varios terabits por segundo. Y otra de las grandes ventajas que voy a tener yo, mi tráfico limpio. Me va a llegar a mí todo el tráfico que previamente ha sido limpiado. ¿Qué desventaja, qué contras tiene esto? Bueno, que requiero de los recursos, un sistema autónomo y de un /24. Es caro, porque el precio va en relación al tráfico limpiado que voy a tener, no al tamaño del ataque. Yo puedo recibir un ataque de 1 terabit por segundo, pero cuando queda limpio, me queda 1 gigabit por segundo, es lo que me van a cobrar a mí, ¿sí? No es por el tamaño de ataque, sino por el tráfico limpio que me van a estar mandando. Otra desventaja que tiene es que requiero del técnico que me lo está implementando que tenga conocimiento. Tiene que saber lo que es BGP, tiene que saber políticas de enrutamiento, filtrados, etcétera, etcétera. Requiere de una persona más formada. Y por otro lado también me va a agregar latencia al tráfico.
Normalmente, los scrubbing centers están en Estados Unidos o en Europa. ¿Qué sucede? Todo mi tráfico va hasta Estados Unidos y después pega la vuelta. Si yo quiero tener tráfico nacional, de Córdoba a Buenos Aires, por ejemplo, no va a ser directo, sino que me va a ir para Estados Unidos y pegar la vuelta, con la latencia que me va a agregar eso. Pero bueno, me queda el tráfico limpio. Algunos servicios de scrubbing center que hay, coloqué algunos, hay muchos más, pero estos son los más conocidos. Tenemos el de Voxility, que tiene punto de presencia en Estados Unidos y en Europa. Stormwall, que también tiene en Estados Unidos, Europa, China y Rusia. Imperva, también con Estados Unidos y Europa. Radware, que no encontré donde tiene punto de presencia, pero también tiene un sistema de scrubbing center. Y para que tengamos nociones de precio, fíjense, este que está acá en negro, dice $1.666. Eso sale Voxility por 1 giga limpio. O sea, Voxility me va a cobrar por limpiarme 1 giga de tráfico, $1.600. Es el más barato que hay. Porque, por ejemplo, este que está acá al lado, que es el del de Stormwall, fíjate que por 500 megas me cobra $1.600. O sea que es caro, para un proveedor chico es caro, para un proveedor medio también puede ser caro, sumado a la imposibilidad de pagar. Estos están en Estados Unidos, en Europa, nosotros vamos a tener otro inconveniente adicional para pagarles a ellos. O sea que esto se me va a subir el precio del 50%, al menos el 50% si le aplico el impuesto país, quizás más, ¿no? Pero para que tengamos en cuenta que para un proveedor chico se le aumenta muchísimo el costo para poder tener un servicio de scrubbing center. ¿Qué tenemos para detectar un ataque? Para detectar el ataque pues, tenemos que tener un protocolo que me va a hacer el sampleo del tráfico. Puede ser NetFlow, SFlow o IPFix, que estos son protocolos que me recolectan el tráfico, la información de mi tráfico que estoy teniendo y me va a mandar las cabeceras a una sonda. Esa sonda, en este caso yo voy a utilizar FastNetMon, esa sonda me va a analizar el tráfico, me va a detectar patrones que están fuera del lugar y luego va a hacer un análisis de tráfico y me va a detectar el IP que está siendo bloqueado para publicarlo. Esta sonda de FastNetMon, como les comenté, es una sonda que me va a permitir detectar los ataques en pocos segundos. De hecho, bien configurada y con tiempos de flujo correcto, en 3-4 segundos ya lo tengo detectado, ¿sí? Entonces, bastante rápida al momento de trabajar. Ese tiempo después se puede manipular y hasta bajar a menos segundos, ¿no? Pero normalmente hasta 5 segundos, en general, en promedio, es lo que se tarda en detectar. FastNetMon viene en 2 versiones, la versión gratuita, la versión community y la versión paga. La versión gratuita tiene la funcionalidad de detectar y mandar a Black Hole, pero le faltan algunas cositas como por ejemplo análisis de tráfico, reportes, estadística de sistemas autónomos y demás, que esa me la va a dar la versión paga. Costo-beneficio no es muy caro, tiene un precio que para 10 gigas de tráfico ronda los $100, o sea que no es muy caro. Y también tenemos la versión gratuita, para quien quiera jugar, probarlo y demás, también está esa opción. Soporta BGP, soporta FlowSpec, soporta NetFlow, versión 5, versión 9, IPFix, SFlow, B4, B5 y por Mirror. O sea que tengo diferentes formas de poder analizar el tráfico. ¿Y qué es lo que me va a hacer FastNetMon? Como le comenté, me va a detectar el ataque al IP que está siendo bloqueado, me lo va a mandar a Black Hole. Fíjense cómo puede ser una puesta en marcha, lo recomendado. Tengo mi internet, mi router de borde, mi red interna y en una pata de mi router de borde tengo el FastNetMon. Esto sería lo ideal. ¿Para qué? Para que de acá de mi router yo le activo el NetFlow, le mando el tráfico para que lo analice el FastNetMon. Cuando detecte el tráfico me lo va a publicar por BGP a mi router y este router lo va a redistribuir esa publicación para arriba, para mis carriers y ahí voy a detener el ataque. ¿Por qué es recomendada esta puesta en marcha?
tener la sonda dentro de mi red interna, porque yo pudiese comprar una máquina virtual en Amazon y ponerla ahí. Pero ¿qué sucede si yo tengo un ataque volumétrico? Me va a saturar mi WAN. ¿Cómo le voy a mandar yo el tráfico a la nube si se me está saturando el troncal? Va igual. Claro, además, el router va a dejar de mandar los flujos, el Fastnet Bomb va a perder las métricas y no te va a detectar el ataque. Vas a quedar fuera. Entonces lo recomendado es que las ondas los tengas dentro de tu red interna para que todo sea local. ¿Qué puede detectar Fastnet Bomb? Sync flooding, UDP flooding, ISMP flooding, IP fragmentation, amplificaciones de DNS, NTP, SDP, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, es bastante completo. Es multivendor, como les comenté, trabaja con protocolos que son estándares, o sea que yo lo puedo trabajar con cualquier marca. A nivel estadística, fíjense que estas son las marcas de una estadística que publicó Fastnet Bomb. Casi el 50% de las marcas se las lleva entre Cisco y Juniper, y después están las otras marcas, o sea que más se implementan con esos vendors. ¿Qué hace Fastnet Bomb cuando detecta un ataque? Bueno, tenemos varias cosas para hacer. Primero, por ejemplo, ejecutar un script. Que ese script me envíe un correo, me mande un mensaje de Telegram, me active alguna regla, me publique algo, lo que fuese. Es totalmente parametrizable. Puedo hacer anuncios vía BGP. Ese anuncio puede ser para una comunidad de Black Hole o publicar el /24 o la máscara que sea para el Scrubbing Center. Me va a también trabajar con FlowSpec. Me va a generar una regla de FlowSpec. Acá, para quien no conozca FlowSpec, y para hacerlo más figurativo, es como una especie de regla de firewall, ¿sí? Como para que nos podamos hacer un sentido figurativo. La regla de FlowSpec lo que me va a hacer es una especie de regla de firewall que yo la voy a publicar vía BGP y se va a colocar en mi router. ¿Qué ventaja tiene FlowSpec? Que te hace la limpieza del tráfico que está siendo atacado. No te deja como el black hole fuera de la red, sino que directamente te hace una regla que todo lo que sea UDP 53 lo dropea. Entonces te deja fuera el DNS o el tráfico de DNS, no te deja todo fuera. O puede ser más puntual, todo lo que vaya con destino al IP tal, UDP 53 lo hiciste más específico, entonces solamente te deja fuera el tráfico malicioso. Está buenísimo, pero no todos los routers soportan FlowSpec. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y a su vez me va a guardar un muestreo del ataque para que yo después más adelante los pueda analizar con un Wireshark, con lo que fuese. Los pasos de configuración de Fastnet Bomb a grandes rasgos es bastante simple de trabajar. Acá lo estoy haciendo vía web, pero esto se hace vía CLI. Fíjense, activo el baneo, le pongo cuánto va a ser el tiempo de cuarentena que va a estar el IP en Black Hole. Por defecto viene en 300 segundos, que son 5 minutos, pero esto lo puedo parametrizar al tiempo que yo desee. Le tengo que definir cuáles son las redes que el Fastnet Bomb va a estar analizando. Luego voy a configurar la parte del BGP, qué comunidad voy a estar trabajando, que es para después aplicar las políticas que corresponda. Fíjense que también tiene la posibilidad de trabajar con si tengo un MikroTik, trabajar con un plugin que va a conectarse por API y me va a agregar el IP que está siendo atacado en una lista. Esto está buenísimo, ¿por qué? Porque, como les comenté, cuando yo trabajo con Black Hole, el tráfico va a ser descartado y el cliente se va a quedar sin conectividad. Si yo tuviese un MikroTik, lo que yo hago es publico el IP en una address list en particular y lo que hago luego le hago un masquerade a esa lista. Entonces el cliente va a seguir navegando y por otro lado voy a tener el tráfico en Black Hole, ¿sí? Como un paliativo. Como último paso lo que hay que hacer es crear grupos, host group, para ir segmentando mi red. Creo un grupo que diga CDN, creo un grupo que diga clientes, creo un grupo y así voy segmentando mi red, a los cuales le voy a definir el IP que va a tener ese grupo y los umbrales que voy a
tener para cada grupito. Una vez que yo ya tengo configurado esto, empieza a funcionar. Fíjense, este es el panel a nivel general que me va a mostrar tráfico entrante, tráfico saliente a nivel de ancho de banda, paquetes por segundo entrante y saliente, y fíjense que acá me va a mostrar en la parte de tráfico entrante el top 10 de los hosts que están traficando, me va a decir qué IP tiene, a qué grupo pertenece, cuál es el ancho de banda que está consumiendo actualmente, cuál es el promedio del ancho de banda que ha tenido en la última hora para saber si se está yendo de línea, y el máximo tráfico que ha tenido, tanto acá como megabit por segundo como paquetes por segundo. ¿Cómo se hace la integración de todas estas cosas que hemos venido viendo por separado? Se hace de la siguiente manera. Primero hay que habilitar NetFlow, configurar el peer BGP, aplicar los filtros para Black Hole, filtro de entrada, filtro de salida, y luego les voy a mostrar unos ejemplos de rutas para trabajar. Puntualmente yo lo hice todo con MikroTik, porque le hice las capturas al Winbox, es más fácil de hacer, más fácil de verlo, pero esto vale para cualquier marca, ¿no? Fíjense lo que hago acá. Activo el NetFlow, le digo a qué interfaces voy a estar mandando el muestreo. Lo ideal es que sea mi WAN y mi LAN para tener el doble sentido de tráfico y dejar fuera mi red interna, mi DMZ o caché o lo que fuese. Simplemente yo pongo el tráfico de mi TIP, por ejemplo, y no dejo Cabase que me lo analice, como para bajar un poco la carga. Fíjense que también le configuro los tiempos de flujo. Esto es un punto importante a tener en cuenta porque de acuerdo a estos tiempos va a ser qué tan rápido me va a detectar el ataque. En este caso yo lo configuré con 10 segundos para que cuando el ataque se produzca se tarde al menos 2 o 3 segundos en detectarlo. Si tengo más tiempos de flujo se va a tardar más en detectar el ataque. Fíjense que también configuro después el IP del FastNetMon o de la sonda que esté utilizando, qué puerto y qué tipo de protocolo voy a estar utilizando para trabajar. NetFlow versión 5, versión 9, IPFix. En el caso de MikroTik, si tuviese otra marca, ese Flow o lo que soporte el equipo. Levanto el peer BGP, fíjense que lo levanto, le apunto al IP del FastNetMon y le coloco cuáles son los filtros de entrada y filtros de salida que voy a tener. Ese filtro de entrada, por ejemplo, puede ser, le digo, fíjate, en entrada, todo lo que venga con prefijo con una máscara de 32 bits y que venga con la comunidad que está definida en el FastNetMon, lo voy a aceptar y le voy a aplicar Black Hole, ¿sí? Con esto yo voy a estar inyectando el IP que está siendo atacado en mi router de borde a Black Hole. Lo paro ahí. ¿Qué me falta ahora? Mandarlo para arriba para mi carrier. Para este caso utilicé un ejemplo de UTRS. Esta es la configuración de UTRS anterior. Hace un tiempo largó UTRS 2.0, que ha cambiado un poquito la configuración, pero esto es lo de menos porque ellos ya te dan la plantilla que se tiene que trabajar, que se tiene que utilizar. Esto es a modo de ejemplo. Fíjense que le digo, todo mi red que tenga un prefijo de 32 bits, lo voy a aceptar, le voy a colocar el NetHop y le voy a colocar esos atributos a nivel de BGP. ¿Sí? Esto me lo va a dar UTRS, yo simplemente lo voy a configurar en mi equipo. Con esto yo ya voy a tener la protección lista. Voy a detectar un ataque, lo voy a publicar y lo voy a estar filtrando. Les muestro un poco de capturas de pantallas de FastNetMon. Fíjense, acá tengo mi tráfico que me detectó unos ataques. Puede ser ataque entrante, saliente, aquí IP, qué poder tuvo y qué acción se tuvo con ese ataque. Me va a dar el reporte a su vez de qué tipo de ataque fue, en qué horario, qué poder tuvo y demás. Y también me va a mostrar un dumping del tráfico para, por ejemplo, en este caso, estoy viendo que es un ataque que va desde España a un equipo que está en Alemania del tipo UDP. ¿Sí? Una captura de pantalla para poder saber de qué tipo cuál fue la característica del ataque a nivel de tráfico. También me va a permitir generar algunos tipos de reportes. Esto también está bueno para nosotros también es tener estadísticas.
Este, por ejemplo, es el de nuestro Farnham que tenemos nosotros en Unity. Fíjense que me está mostrando el top del tráfico a nivel de sistema autónomo entrante. Nosotros en este caso, fíjate que el top 1 dice Grape, que en el caso nuestro, nosotros estamos en el IXP de Río Cuarto, y los cachés de Netflix que están en Córdoba, que están dentro de Grape. Entonces acá me están mostrando que mi top de tráfico viene de Netflix, ¿sí? Como para tener idea. Y después tengo tráfico de Akamai, de ese sistema, de Kbase, de Akamai, de Google, etcétera, etcétera. Y también me dice la parte saliente, como para tener idea de mi tráfico, ¿no? Cómo está viniendo, hacia dónde está yendo. También Farnham me va a permitir tener algunos tipos de reportes. Esto también está bueno porque, por ejemplo, fíjense acá, yo le puse que me diga en la última hora toda la información del puerto 53. Y me va a decir de qué sistema autónomo he tenido entrante, saliente y cuáles son los IP que más han generado tráfico. Si yo veo acá que tengo un IP que es un cliente que tiene 100 gigas de tráfico UDP y no es un servidor DNS, algo le debe estar pasando, ¿no? Entonces me va a servir también para ir conociendo un poquito más de mi red. Esto es a grandes rasgos como para que tengan una idea de cómo funciona y cómo podemos implementar la mitigación. ¿Qué le dejo como adicional? Estos comandos que nosotros podemos utilizar para poder chequear que dentro de nuestra red no tenga equipos que me lo puedan utilizar como reflectivo, ¿sí? Porque si yo tengo un equipo, un cliente que está teniendo un DNS abierto, lo pueden utilizar como reflectivo y me van a usar mi red para realizar ataques hacia afuera. Entonces me van a saturar, puedo tener mucho tráfico saliente, por ejemplo. Entonces fíjense, el comando el primero es para detectar los Open Resolver. Si tengo un equipo, un IP que está abierto, ¿no? Que tiene un Open Resolver abierto. Con este dig, con el comandito lo voy a poder saber. También para chequear con NTP, tenemos este comando para chequear si tengo un cliente con NTP. Yo esta presentación luego la voy a publicar, se la voy a pasar también a los chicos de Kbase para que la distribuya para quien le interese después jugar con esto. Y fíjense que también le dejo esta herramienta que está dentro de este repositorio de GitHub, que está muy buena, yo la utilizo bastante, porque fíjate que vos la corres y le das la red tuya interna y te empieza a hacer un barrido de todos los IP de tu red y te da al final un reporte y te dice, mira, encontré este IP que tiene este chargen, lo que fuese, qué puerto está teniendo y algo que está muy bueno me dice cuál es el factor de amplificación que va a tener. Entonces vos podés saber cómo van a utilizar tu red, en el caso de que vos estén utilizando un cliente tuyo para hacer un ataque afuera, cuánto va a ser el factor de amplificación que va a tener ese ataque. Está bastante interesante. Esta es una herramienta que tiene bastante tiempo, está hecha en Python y la pueden descargar desde ahí directamente. Yo la utilizo bastante como para hacer auditorías de mis redes. Con esto fácilmente puedes saber cuáles son los IP. Primer paso que uno podría hacer es colocar una regla de firewall para parar el tráfico entrante a ese IP, hasta tanto ir a ese cliente y decirle limpie la máquina, cierre el DNS, que tome la medida que corresponda. Les dejo unos sitios de referencia para quien quiera ahondar un poquito más en este tema, la página de Farnham. El enlace de la comparación de la versión Community con la versión Advanced para que vean qué diferencias tiene una y otra. La idea de Farnham, sea cual sea la versión, va a ser la misma. Me detecta el ataque y me lo manda a publicar, me lo bloquea. Después tengo las cosas adicionales que les mostré recién, esa estadística, tráfico y demás, que me lo va a dar la versión paga, pero si yo necesito tener protección con la versión gratuita, ya lo vamos a tener. También les dejo dos presentaciones, una que dio el amigo Maya, que creo que la mayoría los conocemos, está dentro del directorio del LACNIC, una charla que dio en el MUM de Eslovenia en el 2016, que habló sobre ataque de negación de servicio. De hecho, él se apoyó de otra charla de otro colega, entonces una sucesión de diferentes conferencias que una se va complementando con la otra. Está muy buena porque esta, a su vez, hace alusión a otras anteriores que
si hacen recursividad van a poder tener la información completa. Y después otra charla que yo di en el MUM de Guatemala en el año 2017, que comento cómo instalar FastNetMon con la versión Community, como para quien quiera empezar a jugar con eso. La idea con esta charla es que poderle mostrar un pantallazo a nivel general, mostrarle el contexto que estamos teniendo tanto a nivel mundial como en Latinoamérica a nivel de ataques, y la gran probabilidad que nosotros podemos llegar a tener de recibir un ataque. La idea con esta charla es que nosotros podamos tener, si llegamos a tener un ataque, que podamos detectarlo y mitigarlo de alguna manera, ya sea con Black Hole o con Screw Vincente, pero para que ustedes puedan tener algún tipo de protección. Si tienen algún tipo de pregunta, consulta, lo charlamos. Hola. Sí, Pablo Fritz, de Cabase. Sí, mencionaste el FastNetMon, que me encantó lo que mostraste. Lo que no mencionaste es si es un hardware o un software, y hablaste de un precio, pero no sé si es un precio de alquiler mensual o si es un precio de instalación. En definitiva, ¿cuánto te sale instalarlo y cuánto te sale después de operarlo? Bien, la versión gratuita es open source, ¿sí? Está dentro de GitHub, ¿sí? Open source. De hecho es colaborativa, hay gente que le agregó tal plugin, tal cosa. Está muy bueno porque la misma comunidad a esa versión la está, bueno, lo está haciendo mejor, ¿no? Le está agregando bastantes funcionalidades. La versión paga es mensual, las licencias son de 10 gigas, 40 gigas y 100 gigas, larga de $100, y la de 100 gigas está en 300 y algo de dólares, o sea que tampoco es algo prohibitivo. Se paga mensual y la instalación la podés realizar vos. Se descarga el binario del instalador y lo instalás en un Linux. O sea, no podés pagar un consultor o alguien que externo que te lo haga, o lo podés hacer vos si querés jugar, digamos, practicar. ¿Y la mitigación la podés hacer con el gratuito? Sí, sí, sí. Los dos realizan lo mismo. Te detectan y te hacen la mitigación con la comunidad Black Hole o lo que vos fuese. Lo único que tiene diferencia la versión paga es la información del tráfico. Te va a hacer un análisis del tráfico y te va a mostrar estadística y demás, que el otro no la tiene, pero si no te hace falta o tenés otra sonda que te haga un NTOP, un FSense, algo que ya te dé estadística, la podés obviar. Hola Max, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Una consulta por el tema de las gráficas. Yo uso el de Community, que anda perfecto para detección y todo eso, nada más que todo como un DOS, Claro. así, es consola, ¿no? Pero después funciona perfecto. Sí. Ahora esas gráficas, porque antes se usaba Grafana o algo así para mostrar dónde está todo el laburo de los chicos de la comunidad. ¿Eso que vos mostraste es un software de usted o es un software de la parte paga de No, FastNetMon? sí, sí. Es un software que lo hicimos nosotros. El panelcito web lo Claro, hicimos que nosotros. se veía todo Sí, eso, sí. justamente por eso, por lo que estás comentando vos. Es todo CLI. Sí. Y hay gente que el CLI le asusta o es medio complejo, porque a lo mejor para hacer una funcionalidad tenés que hacer 4 o 5 reglas. La idea que nosotros tuvimos fue generar el panel para que cuando vos des baneo, directamente te haga toda la configuración de fondo automática. Eso por el lado del panel, de la parte web, ¿sí? Pero el Grafana sigue estando, porque eso es la consulta que vos le vas a hacer a la base de datos. Así que si querés, a su vez, adicional el Grafana, lo podés tener. Podés tener el panel web y a su vez la información de un panelcito Grafana. Ok, ¿y ese panel web es, digamos, es pago por ustedes? ¿Cómo es que se Sí, comercializa? nosotros, ¿cómo lo estamos comercializando? Si nos compran la licencia a nosotros, va incluida. Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Va incluida. Gracias. ¿Otra pregunta? Ya llego, ¿eh? Vale, buenas tardes. Vos estabas mencionando que cuando hacemos los anuncios de BGP para que me bloquearan las listas, a los carriers que me lo permiten hacer, se pueda generar. La consulta es, si yo hablo con más de un carrier y alguno me lo puede hacer y otro no, ¿yo cómo hago para controlar ese tráfico? Bueno, mira, me ha sucedido eso en una implementación
que uno de los carriers lo soportaba y el otro no. A través de reglas de filtrado, hago que se despublique la red con los que no lo soportan y publico por el que soporta. Porque vos podés tener varias instancias de peering BGP. Entonces le decís, por este hago, lo haces todo con políticas después de filtrada. Dale, gracias. Ahí vamos. Otra pregunta por allá. ¿Qué tal? Hola Maxi, muy Hola. bueno. Voy a repetir lo que estuvimos hablando en la mesa hace un ratito. Hay un proyecto de una empresa que se llama Spanhouse, que ellos publican una serie de archivos con listas negras de sistemas autónomos y direcciones IPs que se portan mal en Internet. Y ahora sí, con autorización de Spanhouse, yo desarrollé un pequeño script que lo que hace es bajarse esas listas negras y ofrecer esto en un feed para hacer un peer de BGP. Eso, nada, incluso está un repositorio en mi GitHub, si lo quieren poner local. Si no, podríamos ver de armar alguno colaborativo en donde todas las empresas que quieran hacen un peer de BGP hacia esa dirección IP pública y ahí reciben, creo que hoy andaba por las 80.000 rutas, que vos después podrías utilizar para blackholear destinos que hacen lío en Internet o que no se portan bien. Así que el que quiera participar, estamos medio como en beta testing, pero si quieren empezar a probarlo, charlan conmigo, con Maxi o con... Está acá Ale también probando en cualquier momento. Así que nada, los invito para eso. Sí, eso también está bueno, que lo estuvimos charlando en la mesa. Lo que hizo Ariel está muy bueno, porque directamente te baja las listas y las redistribuís vía BGP. No tenés que andar ejecutando scriptcitos ni nada de eso. Y si se puede armar algo colaborativo a través de Cabas, no sé, estoy hablando en voz alta, se podría que toda la comunidad lo tenga. Como en las listas que tiene Spanhub, está justamente los que se portan mal, por lo menos vamos a hacer quienes están escaneando la red, quienes están haciendo peticiones no buenas, por lo menos pararlo por ahí. ¿Otra pregunta? Bueno, les dejo mis líneas de contactos para quien quiera contactarse, cualquier cosa, estoy disponible. Y bueno, nada, muchas gracias por escucharme. Espero que le haya servido. Muchas gracias, Maximil.